Muy, pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que por regla general me siguen a través de mi cuenta personal en YouTube o en mi cuenta personal en Facebook, a fin de acompañarme en estos espacios de reflexión sobre los distintos acontecimientos que ocurren tanto en Colombia como en el mundo. Antes de expresar lo que quiero decir esta tarde, quiero también decir que a mí no me corresponde, como tampoco corresponde a absolutamente ninguna persona, distinta a aquellas que tienen la competencia para decidir en derecho a quién le corresponde la responsabilidad o la declaratoria de inocencia de una persona, decidir si el señor Alan García, expresidente peruano que se acaba de suicidar en Lima, con ocasión de habérsele iniciado un proceso por su presunta vinculación con Odebrecht, es o no es inocente. Sin embargo, algo pasa cuando la justicia se convierte en un espectáculo y arroja como resultado que un ser humano es capaz de decidir si se quita o no se quita la vida para evitar el escarnio y para evitar los vejámenes o las humillaciones que eventualmente otorga una justicia concebida no como el esclarecimiento de la verdad para dar a cada quien lo que le corresponde, sino una especie de castigo, de sanción ideológica a quienes en algún momento piensan de manera completamente distinta a nosotros. Yo creo que si bien en este momento no tenemos la última palabra con respecto a estos hechos lamentables, sí es importante que hagamos reflexiones que aporten a encontrar fórmulas de equilibrio que permitan adelantar investigaciones sobre asuntos tan importantes como este último de Odebrecht, sin que necesariamente tengamos o tenga la justicia de cada uno de los países en particular que humillar, que vejar, que aplastar la dignidad de los seres humanos. Se supone que la justicia de América, la colombiana por ejemplo, está fundamentalmente basada en el principio de que la dignidad humana es una de las piedras angulares tanto del proceso penal como del derecho penal, razón por la cual los jueces y el poder jurisdiccional del Estado deben tener o mantener una especie de equilibrio para evitar precisamente que estas situaciones ocurran. También ocurrió aquí en Colombia con ocasión del presunto suicidio del señor Pisano, que prácticamente se quitó la vida, aparentemente se quitó la vida con ocasión de que habría de ser investigado por sus vinculaciones con Odebrecht o simplemente porque en algún momento no se sintió lo suficientemente respaldado por la Fiscalía General de la Nación. Es decir, en este aspecto no estamos materializando principios fundamentales que están consignados tanto en la Constitución política como en las leyes. Y así como me refiero a Colombia, también me refiero al resto de países que han suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque esto que ha sucedido en el Perú con Alan García implica, por supuesto, la pérdida de una vida humana lo suficientemente valiosa en el campo intelectual y en el campo político, sin que hasta este momento tengamos la certeza absoluta de que Alan García tenía algún grado de responsabilidad en la comisión del delito o de los delitos que se le pretendían imputar. También me parece, por ejemplo, que en el Brasil se ha hecho una especie de espectáculo mediático la aprehensión inicial de José Ignacio Lula da Silva, actualmente encarcelado en una prisión de la ciudad brasileña de Curitiba, en la cual
no se le han respetado sus derechos, especialmente al debido proceso, y fundamentalmente se le ha dado un manejo bastante despreciativo, por decirlo menos, a su condición de ser humano con dignidad. La justicia penal y el procedimiento penal, no solamente en Colombia, sino en el concierto de las naciones de América, tiene como principio fundamental el respeto a la dignidad humana. Ya son varios casos de figuras públicas que no por conocidas no deberían ser juzgadas en ese sentido, sino antes por el contrario. La justicia debe recaer en absolutamente todas aquellas personas contra las cuales existan elementos de prueba que permitan inferir razonablemente que hayan podido cometer un delito o que pudieran estar incursos en la comisión de ese delito. Pero el suicidio de Alan García y la manera como, por ejemplo, se adelantan los procesos en el Brasil frente a Lula da Silva o en Argentina frente a la señora Cristina Kirchner, nos parecen que las autoridades jurisdiccionales en connivencia con los medios de comunicación se desbordan y prácticamente colocan a las personas en la picota pública sin que a éstas se les haya dado todavía la oportunidad de defenderse o de por lo menos alegar argumentos en favor de su defensa. Yo creo que esta situación lastimosa, si se quiere, debería llamar poderosamente la atención para reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo mal en esta materia que de alguna manera permite que personas que en otras circunstancias pudieran defenderse para demostrar su inocencia o para atenuar su responsabilidad, terminen fundamentalmente quitándose la vida o recurriendo a mecanismos que de alguna manera implican necesariamente el desconocimiento por parte de aquellos que los rodean de su dignidad. Tenemos el caso de Marrero en Venezuela, tenemos el caso, por ejemplo, de Lula da Silva en el Brasil, tenemos el caso de Cristina Kirchner en Argentina. En el Perú prácticamente todos los presidentes, desde Fujimori, se encuentran en este momento sindicados, están vinculados al caso Lavallato. Y para que no haya dudas en el ambiente, no se trata aquí de defender a estas personas porque presumamos de su inocencia, sino de defender un concepto de justicia equilibrada en el sentido de que no se puede someter a la vejación absoluta a un ser humano, sobre todo si antes no se le ha probado realmente su responsabilidad en la comisión del delito o de los delitos que se le imputan. Este caso particular de Alan García en el Perú no solamente nos llama poderosamente la atención, sino que nos invita a reflexionar en cuanto qué es lo que la justicia debe hacer, tanto en el Perú como en Colombia, para evitar que la justicia no solamente se convierta en un repugnante espectáculo mediante el cual una determinada o un determinado grupo político ataque a sus adversarios, sino también para evitar que la justicia se convierta en una fuente permanente de vejaciones, de humillaciones y de desconocimiento absoluto de los derechos fundamentales que tienen las personas, incluidas aquellas que han sido acusadas de la comisión de delitos por parte de las autoridades jurisdiccionales en un país determinado. Espero
sobre este particular, que podamos hacer las correspondientes reflexiones y que podamos sacar algunas conclusiones con respecto a la situación que se ha presentado no solamente en el Perú, sino también a la situación que permanentemente se presenta en Colombia, en donde algunas personas no han querido hacer otra cosa distinta que avergonzar, que descalificar a sus adversarios con la imputación de comisión de graves delitos sin que estos estén debidamente probados ante la justicia competente, que es quien en última instancia debe decidir al respecto. Esto es todo cuanto quería decir esta tarde. Muchísimas gracias por la atención que se nos presta y espero estar con ustedes en una próxima oportunidad.